Bienvenidos a Connect, the podcast. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque siento que les debo este episodio hace rato y este episodio se trata sobre mi experiencia en un retiro de oscuridad. Cuando le dije a mi círculo cercano lo que iba a hacer, la mayoría de personas eran como, no entendemos nada de lo que estás hablando. ¿Cómo así que un retiro de oscuridad? Em, Para mí, que soy una persona que manejo muchas cosas en mi vida, manejo el canal de redes sociales, ahorita el podcast, lo que hago en el mundo del golf, lo que estoy haciendo ahorita en el mundo de inteligencia artificial, y encima de eso muchas otras cosas que la verdad no soy muy de contar acá, pero manejo cierto estrés en mi vida en donde todo esto de desarrollo personal, todo lo que son mis prácticas espirituales y entender la energía de verdad, me dejan llevar una vida en donde hago mucho, pero mantengo un balance, me mantengo centrada, pero así, aunque tenga mucha claridad sobre esto y sepa manejarme, hay veces que el cuerpo necesita descanso, hay veces que la mente necesita descanso. Y en este mundo en el que estamos, en donde siempre estamos conectados, siempre está el teléfono, siempre hay un mensaje que ver, siempre hay un correo que responder, siempre hay una red social que nos está llamando la atención. Oh my God, este creador de contenido hizo esto o estas noticias. Estamos en un mundo donde nuestra atención constantemente está hackeada más allá de lo que nosotros que tenemos que hacer día a día. O sea, si tú eres una mamá o si estás escuchando esto, eres un hombre y eres un padre o tienes negocios o tienes proyectos, eres un emprendedor o trabajas en corporativo, sea lo que sea que hagamos, encima de eso, nuestra atención siempre está constantemente hackeada por algo y más que todo por eso que siempre llevamos en nuestra mano, que son nuestros celulares. Entonces yo como a finales de noviembre me estaba sintiendo súper desgastada, me estaba sintiendo muy cansada, de verdad. Si han escuchado este podcast anteriormente, saben que viví como algo similar a un divorcio. Hace casi un año me separé de la persona con la que estaba, con la que vivía. Viví un año de mucho movimiento en donde decidí ser nómada. Entonces había sido un año demasiado lindo y con muchas cosas que me expandieron un montón, pero estaba cansada. Me estaba sintiendo un poquito burnt out. Aún yo tuviera mis prácticas de meditación, aún fuera al gimnasio, aún yo entendiera cómo se maneja la energía, me estaba sintiendo burnt out. Y lo que no nos damos cuenta es que este mundo en el que vivimos hoy en día siempre nos está invitando a estar on. Inclusive cuando estamos viendo una película o estamos viendo Netflix, ahí tenemos el celular al lado, ¿no? Como que viendo las notificaciones y a veces inclusive estamos viendo la película y estamos viendo Netflix al mismo tiempo. Es como que nuestro cerebro de verdad está corriendo a 1000 por hora. Y Isra me vino a visitar en noviembre, que es la persona que lideró mi retiro de oscuridad y es una persona que lidera retiros de oscuridad. Y me dijo, lo que tú necesitas de verdad es un retiro de oscuridad. Inclusive él me había regalado el retiro de oscuridad como regalo por mi cumpleaños y cuando me lo regaló yo fui como, estás loco, o sea, yo no necesito esto. Yo necesito inclusive algo que me vuelva más productiva, que me haga sentir más expandida, porque yo soy una persona que me encanta la ultra productividad, me encanta sentirme bien y la verdad he moldeado mi vida alrededor de eso, pero él me dijo, no, lo que tienes es que parar y de verdad yo le peleé un montón, yo como que no lo voy a hacer, no es algo que quiero y en noviembre, cuando estaba como en ese momento, como en ese inicio a empezar a getting burnout, o sea, a sentir burnt out. Para los que no sepan, burnt out es cuando ya tu cuerpo y tu cabeza llega un momento en que están tan cansados que la manera que procesas información o procesas tu vida empieza a cambiar muy sutilmente. Y muchos de nosotros, como estamos acostumbrados a seguir, no
sintonizamos con esos síntomas iniciales del burnt out, que son como no procesas las cosas con la misma claridad que hacías antes, no tienes la misma energía que tenías antes, empiezas a sentir una leve emoción de ya sea de ansiedad o tristeza o depresión. A mí la verdad no me dio tanto eso, me dio más como un desgaste, como que no tenía claridad, no tenía energía. Y para mí esos fueron los primeros síntomas que dije, acá está pasando algo. Entonces, cuando estaba teniendo esta conversación con Isra en noviembre, me dijo, lo que necesitas es el retiro de oscuridad. Y como ustedes ya saben que yo soy un conejito en donde primero pruebo y experimento todo lo que les enseño, todo lo que ven en redes es porque yo lo he hecho y lo he experimentado. Dije, bueno, este es el momento. ¿Qué pasa cuando hablamos de esto en noviembre? Para tú hacer un retiro de oscuridad, tienes que tener una preparación de mínimo un mes. Más que todo, el retiro mío de oscuridad iba a ser de 3 días en total oscuridad y 4 noches en total oscuridad. No iban a ser 24 horas porque a veces he escuchado que hay personas que lo hacen por 24 horas. Yo quería de verdad la experiencia en su totalidad y porque hay unos componentes científicos que esto lo vamos a ver más adelante en otro podcast en donde voy a entrevistar a Isra, que Isra nos cuente, que es el experto en el tema de los componentes científicos que pasa en nuestro cerebro cuando estamos más de X días en oscuridad, porque yo hoy les vengo a contar la experiencia desde mi lado humano. ¿Qué viví? ¿Cómo lo experimenté? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Lo bonito, lo bueno, lo feo, lo expandidor, lo denso, porque quiero que lo escuchen desde mi parte humana y obviamente en un próximo episodio que lo escuchen desde un experto. Isra ha hecho más de 50 días en oscuridad seguidos y es una persona que de varias cosas en las que se dedica, se está dedicando a hacer retiros de oscuridad e inclusive hosteamos su primer retiro de oscuridad en donde yo le pude asistir ahorita en enero en España y fue increíble ver lo que estos espacios hacen y lo que la oscuridad hace. Entonces, ahora sí, bienvenidos, ya que les doy contexto, en donde puedan entender yo por qué llegué a esto y para qué llegué a esto. Entonces, claro, todos le tenemos miedo a la oscuridad. No hay nada más miedoso que decirte, vas a estar en oscuridad. No vas a tener celular, no vas a tener nadie con quien hablar, no vas a tener nada que hacer más que estar tú contigo mismo en total oscuridad por X cantidad de días. Cuando a mí me dijeron eso, sentí como claustrofobia. Fue como, yo, no, yo no quiero hacer esto, yo amo el sol, yo soy una persona muy solar, soy una persona que ama el calor, soy una persona que amo el sol. Entonces fue como, no lo quiero hacer. Después de haberlo hecho, después de haber vivido la experiencia, puedo decirles que es una de las experiencias más profundas que he tenido en mi vida. Em, yo he hecho varias experiencias de desarrollo personal, he hecho un retiro de 30 días de silencio en Brasil, he ido a las montañas en Bután con monjes budistas, también adicional a eso he hecho experiencias con plant medicine, con plantas medicinales, entre muchas otras cosas que no voy a hablar de eso aquí, pero honestamente siento que esta es una de las top 3 experiencias en mi vida que más información me han dejado. Entonces, ¿cómo es un retiro de oscuridad? Un retiro de oscuridad es el que yo viví, de nuevo, 3 días, 4 noches, y es una preparación de un mes. Esa preparación de un mes lleva a que tú subas tu meditación, estés más en quietud, inclusive empieces a testear la oscuridad ese mes, pues empiezas como los fines de semana, pero bueno, no les voy a contar todo esto porque eso es lo que se hace y se los dará Isra si algún día quieren experimentar un retiro de oscuridad, pero el caso es que te tienes que preparar, no puedes consumir alcohol, no puedes estar en ambientes que te estimulen mucho, porque lo que pasa es que tienes que empezar a estar en un estado de tranquilidad para poder entrar en la oscuridad. Entonces yo, como soy yo, opté por hacerlo en diciembre. Sí, claro, el mes donde todo el mundo está festejando, socializando, comiendo. Yo dije, bueno, con devoción vamos de verdad
atravesar esto como es. Y tuve un diciembre muy diferente, un diciembre en donde hubo mucho más quietud, hubo mucho más tranquilidad, un diciembre en donde no hubo muchos temas de socializar para poder estar el 3 de enero lista para entrar a la oscuridad. Entonces, antes del 3 de enero, como que tipo 31, primero 2, yo empecé como a decir, no mentiras, yo no voy a hacer esto, qué miedo, yo no quiero hacer esto, voy a cambiar las fechas. Y tenía esa vocecita diciéndome como, qué miedo, y decidí como no escucharla y llegó el 3 y empezamos la ceremonia para entrar al retiro de oscuridad y fue una ceremonia demasiado linda. Fue una ceremonia donde de verdad viví cosas y experimenté cosas que son muy mías y pues obviamente no las voy a contar acá en público, pero fue una ceremonia en donde conecté con una fuerza y una como un sostenimiento muy especial antes de entrar a la habitación en total oscuridad. Llega el momento, entras a la habitación en total oscuridad y te quedas contigo sin celular, sin nada, absolutamente nada, ni una cosa para, o sea, ni un journal para escribir, nada. Eres tú, un cuarto. En el cuarto tienes una cama, obviamente para dormir, tienes un espacio para meditar, tienes una silla por si te quieres sentar y yo tuve como un mat, algo que simulaba un mat para poder estirar o si yo quería hacer ejercicios. Entonces, bueno, empieza el viaje de oscuridad. Yo entré como de noche, yo entré como a las 9 de la noche o 10 de la noche, la verdad. No te dejan ver horas cuando empiezas y entré y hice como una pequeña meditación y la verdad estaba muy cansada ese día, entonces me quedé dormida y me desperté ya a lo que pues probablemente era el siguiente día. Te despiertas en total oscuridad, entonces tú no sabes bien qué hora es, qué día es, no sabes. Eh, Empieza el primer día en oscuridad. Las personas que te están atendiendo te llevan comida, tú no puedes ver la comida, entonces todo lo tienes que ver con las manos. Entonces, lo más lindo de ese primer día es que te invita a que no puedes ir tan rápido. Tienes que ir mucho más lento, porque obvio, si vas a la rapidez que nos acostumbramos a ir normalmente, pues las cosas empiezan a caer, te empiezas a pegar. Entonces, esto es una invitación a ir más despacio, porque claro, todo lo tienes que ver con las manos. Y eso fue como el primer mensaje para mí, como, ok, vamos a ir más despacio. Tú te vas al baño sola o solo y obviamente tienes que ir mirando absolutamente todo con las manos. De nuevo, tienes que ir mucho más despacio. Tú inclusive te bañas solo. Entonces, el primer día, claro, es como que tú te sientes como que sí voy a poder hacer esto, sí voy a poder lograr esto. Y ustedes no saben, algo que me llevo de esta experiencia es la fuerza y la capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse es increíble, es increíble. El primer día, obviamente, estás como aprendiendo, estás sintonizando, estás como ejerciendo cómo eres tú en esta quietud, en estar en total oscuridad, en estar contigo, con tus pensamientos y empiezas a entender un montonón de cosas. A mí el primer día, la verdad, la pasé muy bien porque descansé un montón. Mi cuerpo era como si estuviera drogado. Yo dormí y dormí y dormí y me levantaba a comer y la comida, algo que me pasó como después de las, no sé, después del, ya en la noche del primer día, que yo asumo que era la noche porque tú no sabes si es la noche, la comida me empezó a saber deliciosa. Claro, tus otros sentidos se empiezan como a expandir. El segundo día, yo me acuerdo que me llevaron una mandarina y la mandarina me supo como ninguna mandarina me había sabido en la vida. O sea, fue como si la estuviera en high definition, como si la mandarina, el sabor de la mandarina estuviera como en un nivel altísimo. Qué pena. Entonces, fueron cosas que se fueron yendo pues presentando cada día diferentes. Entonces, el primer día dormí un montón. Descansé un montón. Siento que el cuerpo necesitaba ese descanso, el cuerpo necesitaba como ese reset, y creo que la segunda noche seguro también dormí un montón porque sentí que dormí, dormí, dormí. Y ya lo que percibía para mí, que era el segundo día, fue de verdad el día más duro para
mi mente y para mis emociones, porque fue el día en donde salieron como los mostricos a jugar, como lo que he hecho en mi vida que de pronto siento que lo pude hacer mejor, o ciertas personas que han pasado por mi vida que no han sido lo más amoroso o no se han comportado como buenos seres humanos. Empecé a ver todo eso con mucha claridad y claro, no tienes a nadie con quien hablar, eres tú contigo, con tus pensamientos, con tus procesos. Entonces fue muy lindo darle el espacio a mi mente, darle el espacio a mi emoción para procesar todo esto, para verlo, para darme un espacio de, wow, esto que esta persona hace o hizo me dolió un montón, pero puedo entender que de pronto esta persona ya no debe estar en mi vida o qué bien que ya saqué a esta persona de mi vida y empiezas a procesar las cosas. Obviamente tus emociones, para mí ese día mis emociones estaban súper como a flor de piel porque, claro, siento que lo que tenía reprimido salió para que lo viera, para que lo procesara. Entonces ahí es donde vino muchas de mis prácticas que hago de guiarme día a día, de meditar, de usar la respiración, de saber guiar mi mente, la verdad me vinieron muy bien porque me tuve que guiar a través de este viaje en donde yo sentía como que mi niña interna muy brava, con mucho dolor, con mucho resentimiento a X o Y experiencia o X o Y personas. Y de un momento a otro dejé que mi mente peleara, dejé que mi emoción se sintiera mal y le di ese espacio como para purificar, como para que se purgara. Y de un momento a otro, como que fue un pico de emoción, como de tristeza, de todo esto. Y fue como que, ok, ya, no voy a pelear más. Ok, esto existió, esto pasó, simplemente voy a tomar las acciones que tengo que tomar cuando salga de acá para que esas personas pues simplemente no estén en mi vida o si están en mi vida tengan el espacio que se merecen, no prioridad. Y simplemente voy a adaptar esto como cosas que yo pues no voy a replicar en mi vida y voy a estar en lugares o en espacios de personas que me nutran. Entonces, me di cuenta también de muchas cosas, del abuso de que se ha sostenido, no solamente individual, sino sistemáticamente entre lo que es el machismo y la mujer. Y fue muy lindo para mí porque esto también fortaleció más mi convicción, mi misión de seguir empoderando a la mujer. No desde un feminismo tóxico, porque yo no creo en eso, sino que de verdad, ¿cómo nos podemos empoderar para de verdad cambiar el mundo? Empoderarnos desde una base más del alma, de entender qué es sano y qué no es sano para nosotros y vivir desde esa premisa, sin dejar que cierta toxicidad llegue a nuestra vida y entender que no tenemos que aceptar abusos simplemente porque la sociedad dice que debe ser así, porque no son abusos grandes, son abusos sutiles que a veces es como, ay, pero pues nos toca hacer así porque pues así es. Y no, la verdad, no. Fue algo con el que salí muy, muy empoderada del retiro de oscuridad, decir no, inclusive ustedes saben que yo soy una mujer que creo mucho en el poder, creo mucho en ser un ser empoderado, pero aún así habían cosas en mi vida que tenía que cambiar, que tenía que editar y fue muy lindo ver también, me dejaron ver a nivel familiar de dónde venían ciertas cosas que yo estaba repitiendo, de dónde venían ciertas cosas que yo estaba dejando entrar en mi vida porque simplemente ciertas personas en mi familia han sido así. Y fue como, no, esto ya no va, esto ya no es lo que yo quiero. Yo ya quiero relaciones que me nutran un montón, relaciones en donde yo me sienta muy sostenida, relaciones que sean muy sanas y más que todo entre el masculino y el femenino. Entonces fue de verdad un viaje súper lindo el segundo día, súper fuerte, súper denso. Fue un viaje en donde fue como que peleé un montón, me sentí súper como incómoda, pero me entregué a la incomodidad. Hubo un momento en que me dije como estoy triste y una voz dentro de mí fue como, dale, está bien estar triste. O sea, dale, date el chance. Be sad. O sea, si es la tristeza, dale. Estoy ansiosa. Ok, voy a estar ansiosa. Ok, ¿estás triste? Ok, voy a estar triste. Entonces le dabas espacio a esas emociones que tenían que salir y al porqué de esas emociones. Y también vi mucho, mucho, mucho el tema muy claro de mi linaje familiar, tanto del lado de mi mamá como de mi papá.
eh, ¿qué era lo que estaba yo cargando? Que ya era un ciclo de cerrar, que yo no iba a cargar con eso más. ¿Y por qué eso no solamente inclusive me afectaba a mí, sino que era algo también sistemático? Entonces, de verdad para mí fue el día más duro, el segundo, donde más data o información recibí de procesos densos, porque el primer día dormí un montón, pero me llegó mucha información de qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, me llegó como 10 pasos exactos de cosas muy lindas e increíbles que inclusive ya las estaba haciendo post retiro de oscuridad y me han dado éxito. Entonces, como que el primer día siento que fue como conexión con el alma, recibir información muy importante para mí, muy importante para mi futuro, para mi visión, para mis sueños, para mi misión, para mi vida. Y fue un día de mucho descanso. El segundo día fue un día de mucha pelea, de mucha tristeza, de procesar cosas que han pasado tanto en mi linaje, con mi vida, y después de procesar todo eso, decir, bueno, esto ya no va y vamos hacia adelante. Y perdonarlo, obviamente, perdonar todo eso, dejarlo ir, transitarlo desde el perdón. Y creo que ya el tercer día para mí fue un día en donde, claro, tú te levantas al tercer día, las personas que te están cuidando, en mi caso el que me estaba cuidando era Isra, me dijo, bueno, ya estamos entrando al tercer día, esta noche estamos entrando a la cuarta noche y el tercer día para mí fue como una mezcla del primero y el segundo día, como que iba en información, data, descansaba, después me llegaban cosas incómodas y fue como un baile entre varias cosas, pero fue un día mucho más fácil hasta que, la verdad, lo más loco de todo esto para mí fue entrando a la cuarta noche. A la cuarta noche, no les voy a contar el por qué, porque quiero que se den la invitación a que hagan un retiro de oscuridad, ojalá liderado por Isra, porque Isra sabe qué es lo que está haciendo, porque para hacer este tipo de cosas, este tipo de experiencias, es muy importante estar con un experto, no con personas que cualquier persona puede dar un retiro de oscuridad, pero ve y pregúntale de verdad cuántas veces han estado en oscuridad, qué tan cómodos están en oscuridad. Isra ha hecho 50 días en oscuridad. Es una persona que entiende la ciencia detrás de esto porque hay unos componentes científicos importantes en donde yo les voy a contar la cuarta noche desde la experiencia humana que pasó. En la cuarta noche yo empecé a ver colores, empecé a ver blanco, empecé a ver como si estuviera en una discoteca y estuvieran luces a mi alrededor y empecé de verdad a tener una experiencia muy linda, una experiencia como desde un nivel de expansión de conciencia muy interesante. Yo no consumí absolutamente nada, no me tomé absolutamente nada y la comida que te daban era una comida plant-based, muy sana, como bowls de yogur vegano, con nueces, frutos rojos, cosas de ese sentido. Yo no había consumido absolutamente nada y lo que experimenté la cuarta noche es lo que las personas experimentan cuando de verdad toman psicodélicos. Y esto es porque tu cerebro eh, ha- tiene un tema de melatonina en donde tu melatonina está como so stacked up, como que tiene tanta melatonina que tu cerebro empieza a hacer cosas que vamos a hablar de esto más a profundidad con Isra desde la parte científica, pero desde el lado humano y lo que yo experimenté es que empecé a ver cosas increíbles con los ojos cerrados. Y ni siquiera con los ojos cerrados, en total oscuridad, porque cuando tienes los ojos abiertos, pues solo ves oscuridad. Y empecé a ver cosas como si fue una experiencia totalmente psicodélica sin tomarme absolutamente un gramo de absolutamente nada. Esto fue algo totalmente de lo que tu cerebro puede hacer cuando pasa, por ejemplo, en este proceso, lo que es un retiro de oscuridad y químicamente las reacciones de tu cerebro a estos estados de oscuridad. Y hubo un momento en donde de verdad me sentí como, va a sonar cliché, pero me sentí como una con Dios. Como que entendí que todo eso que me había dolido y todas esas personas que me hirieron, pues eran simplemente, que todo al fin y al cabo era una experiencia de amor incondicional y que todo era amor incondicional y sentí como de verdad, o sea, no les puedo explicar lo que viví en palabras,
pero fue una experiencia supremamente profunda. Fue una experiencia que me hizo sentirme una con el todo, que es algo que estoy tratando de practicar día a día, pero en ese momento lo sentí como a un nivel celular tan profundo y simplemente entendí como la fuerza de la creación, como que puede sonar muy loco, pero entendí a Dios. Obviamente ya salí de ese estado de conciencia cuando salgo del retiro de oscuridad y ya viene la parte humana, ¿no? Entra la parte humana otra vez a contarnos todas nuestras historietas. Pero ese momento de verdad creo que fue uno de los momentos más especiales en mi vida a nivel de espiritualidad y desarrollo personal, porque fue como una meditación, una experiencia demasiado profunda dentro de mi ser y conectar con esos espacios de conciencia alterados simplemente a través de ti, de lo natural, de simplemente estar en oscuridad, de simplemente hacer el trabajo, sin tener que consumir ninguna droga, sino tú contigo. Y fue increíble, la verdad. Se lo aconsejo a cualquier persona que quiera hacer un reset en su vida, que de verdad quiera ir más a profundo en su experiencia, que se quiera testear, porque muchas personas en el proceso de desarrollo personal es como, sí, yo medito, yo hago esto, yo hago lo otro. Ve y date 3 días y 4 noches a ti contigo misma, sin nadie más a tu alrededor, sin celular, en total oscuridad, y mira a ver de verdad cómo estás en tu trabajo. Mira a ver cómo estás de verdad internamente. Para mí fue un testeo de verdad de dónde estaba, de verdad si estaba viviendo lo que predico. Entonces fue una experiencia muy linda y ya cuando te levantas en la mañana después de la cuarta noche es donde empiezas ya a retornar a la luz. Y esa retornada a la luz, que era lo que yo más estaba esperando, porque claro, a mí lo que más me daba miedo fuera la oscuridad, pero algo muy loco que entendí es que la oscuridad es muy consentidora. La oscuridad es un espacio, es un portal, un lugar a donde está absolutamente todo. Es como un vacío en donde no tienes distracciones, no tienes estímulos externos y estás tú, sin filtros, infinito. Y este espacio te hace renacer porque dejas de sentir que tienes que tener el control. El control desvanece y empiezas a sintonizar más con lo que tú eres, con tu respiración, con tu mundo interno. Y entiendes que la luz siempre está contigo, que la luz inclusive hace parte de la oscuridad, hace parte del vacío y que la oscuridad en sí no es oscuridad. La oscuridad simplemente es falta de, de lo que vemos, no sé, como photons, I think, creo que es lo que se llama a nivel científico lo que hace la luz. Si estoy equivocada, escriban y me dicen cómo se dice aquí en los comentarios, pero lo que entendí en mi cabeza fue y en mi ser fue que estar en oscuridad no es estar sin luz, es simplemente estar sin fotones, pero la luz la llevamos dentro, la luz está dentro de nosotros. Y porque estemos en oscuridad no es que haga falta luz. De verdad fue una experiencia que se la recomiendo a todas las personas. Estoy tratando de convencer a Isra para hacer un retiro de oscuridad aquí, ya sea en Colombia o en Estados Unidos muy pronto este año, tal vez a mitad del año. Entonces, si llegas a estar interesado, por favor, mándame un mensaje a un DM. Isra va a hacer otro retiro de oscuridad en septiembre en España. También si estás interesado a ese, mándame un DM. Yo te guío para que te contactes con la gente de él. Em, y muy pronto lo vamos a tener aquí en el podcast para que nos dé toda la información y también nos diga de su experiencia en esos 50 días de oscuridad. Entonces, quiero dejarles a ustedes aquí lo que yo saqué como los commandments de mi retiro de oscuridad, como las leyes de mi retiro de oscuridad, y son las siguientes. Confía en ti y en tu vida en un 150%. Si somos capaces de confiar en nosotros mismos y en nuestra vida cada segundo en un 150%, todo cambia. Entrar en la vida con completa confianza
Relacionarnos con el momento presente con completa confianza literalmente cambia todo. También entender que hay distorsiones en el campo, que hay distorsiones en aquello que llamamos el campo cuántico, eh, el ambiente, el campo mental, y que tenemos que entender que no tenemos que creerles, porque a veces tenemos como estos pensamientos tóxicos, estos miedos y estas cosas, y es como, no tienes, simplemente porque lo piensas no significa que lo tienes que creer. Simplemente percibe esa densidad o ese pensamiento tóxico como una distorsión, no como, oh, es mi intuición, me están dejando guiar por el miedo. La intuición no te guía por el miedo. Entonces entiende que cuando tienes pensamientos tóxicos, tienes pensamientos que son densos, son distorsiones simplemente en tu mente o en el campo. Otra cosa, otro commandment, el tercer commandment fue, aduéñate de tu belleza. Aduéñate de lo que eres. Encárnalo, vívelo, siéntelo. Aduéñate de eso y muévete desde ese lugar en tu vida. Asimismo, aduéñate de tu sabiduría. Siéntela, encárnala y muévete desde ese lugar en tu vida. Lo último es que entendí que si sí, nos relacionamos con todo a través de una narrativa de fe y de confianza y al mismo tiempo empezamos a tomar alineada, van a ver que todo en su vida cambia. Porque muchos de nosotros percibimos el mundo basado en nuestras heridas principales. Por ejemplo, si tienes una herida de abandono, si tienes una herida de rechazo, percibimos el mundo a través de esas heridas, no las percibimos de verdad como, no percibimos el mundo de verdad como es. Entonces empieza a entender de verdad qué heridas principales tienes y empieza a alquimizarlas y a voltear y a transformar el filtro con el que ves el mundo. Porque lo que tenemos que entender es que somos amados, somos infinitos. Este personaje, esta vida que estamos viviendo es simplemente una fase de un ser infinito que está simplemente teniendo una experiencia humana. Entonces, my loves, espero que les haya gustado el episodio de hoy, espero que les haya gustado mi versión humana contándoles de mi experiencia en el retiro de oscuridad. Estoy muy contenta para las personas que se animen a hacerlo. Yo voy a estar asistiendo a Isra en el retiro de oscuridad que vamos a hacer en América. Cuando tengamos las fechas, se los dejamos saber. Pero si estás en España, se va a hacer un retiro de oscuridad que ya está confirmado en septiembre. Si quieres más información de eso, mándanos un DM. Puedo decirles que sigo integrando todavía la información que me dejó el retiro de oscuridad. En otro momento les contaré un poquito más del aterrizaje del retiro de oscuridad, porque el retiro de oscuridad tiene 3 fases. La primera fase es la preparación. La segunda fase es el retiro de oscuridad, que fue lo que entramos en detalle el día de hoy. Y la tercera fase es el post-retiro de oscuridad, que eso fue un viaje en sí solo. Después les cuento por qué. Porque fue de verdad algo muy chistoso. Pero quiero hoy decirles que no le tengan miedo a la oscuridad. La oscuridad no es falta de luz, porque la luz somos nosotros. Entonces, my loves, los amo. Espero que tengan un gran día el día de hoy, donde estén escuchando esto, ya sea aquí a tiempo real o en otro momento en el año o en los años. Les mando un beso y para los que estén listos a vivir la experiencia del retiro de oscuridad en este 2025, mándenme un DM. Un beso.